Bueno, en este video vamos a presentar el working paper final del diseño del variador de frecuencia y convertidor AC/DC y DC-AC también. Este proyecto se va a centrar en la creación de este variador de frecuencia o también dispositivos para regular los motores de corriente alterna. Aquí pues presentamos lo que es el resumen, en donde tenemos algunas palabras claves como por ejemplo variador de frecuencia, control SPWM, conversor AC/DC, filtro y puente rectificador. En la introducción pues nosotros vamos a estar hablando aquí de 4 etapas principales de estos tipos de motores, en donde vamos a tener una parte que vamos mediante un puente de diodos, un rectificador de diodos, vamos a generar de una corriente alterna a una corriente directa y vamos a hacer un rectificado de la señal con un capacitor. Después vamos a generar la señal SPWM con 3 tipos de entradas: una señal senoidal, una señal seno inversa y una señal triangular con una frecuencia considerablemente alta en comparación a nuestra señal de control. Esto pues nos va a permitir generar unos comparadores, y con estos comparadores vamos a generar la señal SPWM final. Después de esto, esta señal SPWM va a ir a un puente H, va a ir a una etapa de generadores de pulsos de baja y alta, y después va a ir al puente H. En el marco teórico pues primeramente vemos el variador de frecuencia, también conocido como velocidad, que vamos a estar alternando lo que es la velocidad del motor de corriente alterna. Esto nos permitirá a nosotros generar un consumo energético, optimizar ese consumo de energía, reducir el desgaste del motor, y vamos a mejorar la eficiencia energética en las aplicaciones industriales. El variador se compone de 4 etapas fundamentales: la rectificación del puente de diodos, el filtrado para suavizar la señal, el inversor, utilizamos dispositivos como MOSFET. Vamos a generar la señal SPWM o modulación por ancho de pulsos, que es donde vamos a transformar esa corriente continua en alterna. El puente H, pues la etapa de potencia, vamos a ver los MOSFET. Vamos a ver también algunos aspectos importantes clave aquí de lo que son los diseños de dispositivos para la conversión de energía, la confiabilidad, la eficiencia y el costo de estos. En la metodología podemos ver cómo nosotros vamos a diseñar este variador. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí este variador de frecuencia, en donde definimos los valores técnicos del variador, tipo de alimentación, parámetros del conversor AC/DC. Nos pregunta si conocemos todos los parámetros necesarios para el diseño. Entonces, dependiendo de eso, si sí los conocemos, vamos a realizar los cálculos matemáticos para los componentes del conversor. Vamos a implementar la simulación en el puente rectificador. Después nos hacemos la siguiente pregunta: si los resultados obtenidos corresponden a los datos esperados. Si son, pues realizamos los cálculos matemáticos para los componentes del control SPWM. Implementamos esta simulación y después nos hacemos otra pregunta: si son esperados, realizamos el puente H y después realizamos lo que es el filtro pasabajas. Después de esto, aquí están todos los cálculos realizados. Tenemos para este caso un voltaje de entrada de 110 voltios RMS y factor de rizado de 4%. Aquí calculamos el voltaje pico. Para este caso es 155.56 voltios. El voltaje de rizado pico es 7.78 voltios. Podemos determinar el capacitor, para este caso 7.71 milifaradios. El voltaje
de continuo, 151.67 voltios, y la resistencia de carga es 25.28 ohmios. Aquí podemos ver el montaje realizado en el software de Proteus del puente rectificador de diodos con el capacitor calculado. Aquí vemos la señal de salida, que es bastante cercana a 155 voltios pico. Y aquí tenemos los parámetros de diseño del inversor del sistema de control CPWM, con un índice de modulación de 0.85 y un índice de modulación en frecuencia de 17. Aquí calculamos, teniendo en cuenta estos valores, vamos a calcular el voltaje de control, que es de 4.25 voltios. Aquí calculamos la frecuencia triangular, que es de 850 Hz. El voltaje triangular es de 5 voltios pico. Con los resultados podemos nosotros de este montaje verificar la salida de CPWM. Tenemos ese tren de pulsos. Después hacemos el montaje en la etapa de drivers y obtenemos ese tren de pulsos de la etapa de drivers. Después hacemos el puente H con los MOSFET. Hacemos el cálculo del filtro LC que va a conectar a la salida de ese puente H. Y aquí hacemos la conexión de ese puente H. Y aquí tenemos la salida de nuestro motor. Vemos cómo cambia aquí la frecuencia de distintos valores de amplitud también. Ahora vamos a ver lo que es el funcionamiento del programa. Vamos a buscar aquí programa. Y aquí tenemos el programa de CPWM. Este programa debemos configurar el voltaje triangular, debido a que es un generador de voltaje. Aquí vemos todo el esquema realizado, toda la entrada aquí. Todo esto ya he explicado en anteriores videos de cada uno de estas etapas del variador de frecuencia. Y aquí tenemos ya todo el sistema implementado. Vamos a acercarlo un poco en la parte donde queremos que sea un poco más relevante. Aquí pues tenemos ya la parte del motor. Tenemos aquí el filtro generado al puente H, aquí la entrada de la señal senoidal, y vamos a ver esta señal resultante acá. Primero que todo vamos a le damos correr simulación, y entonces cuando se corra la simulación vamos a evaluar, por ejemplo en este caso sería 850 Hz. Ahí está, 850 Hz y 10 pico pico, que serían 5 pico normal. Y aquí cambiamos la forma de onda, que es una onda triangular. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos aquí la salida de nuestro vamos a ver esa señal de salida aquí. Bueno, aquí ya se está viendo, y aquí vemos ya cómo esto va tomando cierto, y vamos a ver cómo el motor va tomando cierta velocidad. Vamos a ver, aquí el motor tiene 1.48 revoluciones, va aumentando 1.49 revoluciones, 1.50, y aquí vamos a ver si logramos ver la forma de onda del voltaje de salida el voltaje que le está entrando al motor.
Ahí inicialmente se vio, pero ahora no se está viendo, pero el voltaje que le ingresa pues cambia en su frecuencia, va cambiando dependiendo de los requerimientos que le va demandando el motor. Ahí vemos cómo las revoluciones van aumentando del motor. Importante esto, que tener la frecuencia en 850 Hz, para este caso 10 voltios pico pico, y aquí que la forma de onda sea triangular, sea esta forma de onda. Bueno, esto ha sido todo por el video en cuanto a la explicación de nuestro variador de frecuencia. Muchas gracias por su atención.